prepárate para una inmersión en un caso que te va a dejar helado. Un caso que nos lleva a los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy nos adentramos en la historia de Robert, Robert Willie Pickton. un simple granjero canadiense que ocultaba un secreto escalofriante. Lo perturbador de este caso. Más allá de la brutalidad. ¿Cómo comenzó? Ajá. No con la búsqueda de un asesino, Así es. con la desesperada búsqueda de mujeres desaparecidas. Mujeres que se desvanecían sin dejar rastro. Como si la tierra se las hubiera tragado. Muchas de ellas mujeres vulnerables del downtown East Side de Vancouver. Un lugar marcado por la pobreza y la marginación. Nadie al principio sospechaba del granjero de cerdos de Port Coquitlam. Pickton nació y se crió en esa ciudad. Un lugar tranquilo en apariencia. Pero tras la fachada de normalidad de su granja se escondía una verdad aterradora. Una verdad que tardaría años en salir a la luz. Años ¿Qué se sabe de la granja? de la granja. Las fuentes mencionan una atmósfera Una atmósfera. siniestra. La granja de Pickton tenía una atmósfera opresiva, Opresiva. cargada de un silencio inquietante. Inquietante. El hedor a muerte animal era constante. Constante. Y quienes se aventuraban allí hablaban de una sensación de incomodidad, Incomodidad. como si algo maligno se ocultara en las sombras. Es difícil imaginar que un lugar así pudiera existir sin levantar sospechas. Es difícil. ¿Cómo fue que la policía finalmente llegó a la granja de Pickton? En 2002, la policía realizó una redada en la granja. Una redada. Buscaban armas ilegales, un delito aparentemente rutinario. Rutinario. Pero este operativo, que parecía de poca monta, se convirtió en un punto de inflexión en la investigación de las mujeres desaparecidas. ¿Y qué fue lo que encontraron que cambió el curso de la investigación? Durante la redada, la policía se topó con un horror inimaginable. Un horror. Restos humanos. Restos humanos. Entre la mugre y el desorden de la granja comenzaron a aparecer pertenencias de mujeres desaparecidas. Pertenece. El caso de las mujeres desaparecidas se transformó en una investigación por homicidio múltiple. Es increíble cómo un simple cateo por armas de fuego destapó una de las historias más aterradoras de Canadá. De Canadá. ¿Qué tipo de restos humanos encontraron? ¿Qué tipo de restos? ¿Había algo que conectara a Pickton directamente con las mujeres? Los hallazgos fueron escalofriantes. Escalofriantes. Un cráneo partido por la mitad, Un cráneo. partes de cuerpos almacenadas en bolsas. En bolsas. La escena era digna de una película de terror, De terror. pero lo más contundente fue el hallazgo de un revólver calibre 22 Un revólver. y un objeto íntimo, Íntimo. Ambos con el ADN de Pickton. con el ADN, Y de una de las víctimas. evidencias irrefutables que lo conectaban con al menos una de las mujeres desaparecidas. Al menos un. ¿Cuántos cargos se presentaron contra Pickton inicialmente? Al principio la policía acusó a Pickton del asesinato de dos mujeres. ¿Dos mujeres? Serena Abotsway ¿A Botsway? y Mona Wilson. Pero a medida que avanzaba la investigación, las acusaciones por homicidio se multiplicaron a una cifra asombrosa. Asombrosa. 27 cargos por asesinato. 27. Pickton se perfilaba como el peor asesino en serie de la historia de Canadá. 27 cargos. 27. Es una cifra que cuesta asimilar. Que cuesta asimilar. ¿Cómo reaccionó el público al enterarse de la magnitud de los crímenes de Pickton? La sociedad canadiense quedó conmocionada. Conmocionada. La prensa cubrió el caso con intensidad. Con intensidad. Pero durante el juicio se impuso una prohibición a la publicación de detalles. Una prohibición. Esta prohibición, aunque comprensible para proteger la integridad del proceso judicial, generó aún más misterio y especulación. Es comprensible que un caso así genere tanto interés y controversia. Interés y controversia ¿Puedes contarnos un poco más sobre el juicio? sobre el juicio. ¿Cómo se manejaron tantos cargos? El juicio contra Pickton comenzó en 2006. En 2006. Debido a la complejidad del caso, el juez decidió reducir las acusaciones a 6 cargos de homicidio. 6 cargos. Se argumentó que investigar cada muerte individualmente llevaría demasiado tiempo Demasiado tiempo. y sería difícil obtener pruebas suficientes para condenarlo por todos los cargos. Entonces, a pesar de la sospecha de 27 víctimas, Iniciar. Pickton solo fue juzgado por 6 asesinatos, Así es. aunque la cifra real de víctimas probablemente sea mucho mayor. Mucho mayor. Solo se le juzgó por esos 6 casos específicos. Específicos. Entiendo. Aún así, 6 cargos por homicidio son abrumadores. Abrumadores. ¿Cuáles fueron los argumentos principales de la fiscalía? La fiscalía presentó las pruebas que ya mencionamos. El cráneo, las bolsas con restos humanos del revólver con el ADN. El ADN. Argumentaron que Pickton era un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, Vulnerables. atrayéndolas a su granja para luego asesinarlas. Y la defensa.
La defensa... de este tratado utilizó? La defensa intentó sembrar dudas sobre la solidez de las pruebas. A sembrar dudas. Argumentaron que la escena del crimen estaba contaminada Contame. y que no se podía establecer con certeza que Picton fuera el único responsable de los asesinatos. Intentaron desviar la culpa hacia otras personas. Exacto. Exacto. Sugirieron que otras personas podrían haber estado involucradas en los crímenes, Involucradas. aprovechándose de la granja de Picton como escenario para sus propios actos delictivos. ¿Logró la defensa convencer al jurado? No del todo. No del todo. El jurado absolvió a Picton de los cargos de homicidio en primer grado, En primer grado. pero lo encontró culpable de 6 cargos de homicidio en segundo grado. El homicidio en primer grado implica premeditación y alevosía, Premeditación. mientras que el homicidio en segundo grado se produce sin premeditación, Sin premeditación. pero con intención de causar la muerte. Ajá. En este caso, el jurado consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que Picton había planificado los asesinatos con antelación, Con antelación. pero sí que actuó con la intención de matar a sus víctimas. Y con esa sentencia... Con esa sentencia. ¿Qué pena recibió Picton? Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. 35 años. La pena máxima para los delitos de los que fue declarado culpable. Una sentencia que, aunque no compensa la pérdida de tantas vidas, tantas vidas? primero nos ofrece algo de justicia a las familias de las víctimas. ¿A las familias? Cumplió Picton su condena. No. El 19 de mayo de 2024. De 2024. Picton fue atacado por otro recluso en la prisión de Port-Cartier, Por Cartier, en Quebec. en Quebec. El atacante, un hombre con un historial de violencia, le clavó un objeto afilado en la cabeza, En la cabeza. causándole graves heridas. ¡Qué terrible giro del destino! Giro del destino. Y Picton sobrevivió al ataque. No, Picton murió el 31 de mayo de 2024, De 2024. a la edad de 74 años, 74 años. debido a las complicaciones derivadas del ataque. Una muerte violenta que pone fin a la historia de uno de los asesinos en serie más despiadados de Canadá. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Sin respuesta. ¿Cómo pudo Picton cometer tantos crímenes sin ser detectado durante tanto tiempo? Esa es una pregunta crucial. Crucial. ¿Qué falló en el sistema? ¿Qué falló? ¿Cómo pudo este hombre operar con tanta impunidad? Y lo más importante, Lo más importante. ¿qué podemos aprender de este caso para evitar que algo así vuelva a suceder? Son preguntas complejas, Complejas, pero necesarias. necesarias, El caso de Picton nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las mujeres marginadas, marginadas, la falta de atención a sus desapariciones a sus desapariciones. y la necesidad de mejorar la respuesta de las autoridades ante este tipo de casos. Tienes razón. Tienes razón. No podemos olvidar a las víctimas, A las víctimas, Ni permitir que sus historias sean silenciadas. silenciadas, Debemos trabajar para crear una sociedad más justa y segura, más justa, donde todas las personas sean valoradas y protegidas. valoradas y protegidas. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestro recorrido por el caso de Robert Picton. Robert Picton. En la siguiente parte analizaremos con más detalle las fallas del sistema que permitieron que este asesino en serie operara durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo. Los esperamos para seguir explorando este caso, que aunque doloroso nos ofrece valiosas lecciones sobre la condición humana. Sobre la condición humana. Retomando el caso de Robert Picton, es fundamental analizar las fallas sistémicas que permitieron que este depredador actuara con impunidad durante tanto tiempo. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo pudo Picton salirse con la suya durante tantos años? ¿Acaso la policía hacía la vista gorda? Es una pregunta compleja que nos obliga a considerar varios factores. Primero, muchas de las víctimas de Picton eran mujeres marginadas prostitutas o adictas a las drogas provenientes del Downtown East Side de Vancouver. Un sector vulnerable de la sociedad a menudo ignorado o estigmatizado. Exactamente. Sus desapariciones no generaban la misma atención mediática ni la misma respuesta policial que las desapariciones de personas de otras clases sociales. Se percibía un prejuicio, una idea de que estas mujeres eran desechables. Es terrible pensar que sus vidas valieran menos por su condición social. ¿Qué papel jugó este prejuicio en la falta de acción por parte de las autoridades? Lamentablemente, esa era la realidad. Picton se aprovechó de esa vulnerabilidad. Sabía que estas mujeres no tenían a quién recurrir, que nadie las buscaría con la misma insistencia. Y la policía no recibió ninguna alerta. Nadie sospechó de Picton antes de la redada. Hubo algunas pistas, algunas denuncias, pero no se les dio la importancia que merecían. Se dice que la policía subestimó la amenaza que representaba Picton considerándolo un simple granjero excéntrico.
Es increíble que un asesino en serie pudiera operar bajo las narices de las autoridades durante tanto tiempo. ¿Y qué de la comunidad? Nadie notó nada extraño en la granja de Picton. Picton era conocido por organizar fiestas en su granja, a las que asistían personas de los bajos fondos. Se cree que algunas de sus víctimas fueron atraídas a estas fiestas con promesas de alcohol y drogas. Un modus operandi típico de un depredador sexual, usar la vulnerabilidad de sus víctimas para atraerlas a un lugar apartado donde podía actuar con impunidad. La gente no se preguntaba qué sucedía en esas fiestas. Es posible que algunos sospecharan, pero el miedo, la indiferencia o la falta de confianza en las autoridades pudieron haberlo silenciado. La ubicación remota de la granja a las afueras de la ciudad le proporcionaba a Picton el escenario perfecto para sus crímenes. Entonces la vulnerabilidad de sus víctimas, la indiferencia de la policía, la ubicación de la granja, todos estos factores se conjugaron para crear el escenario perfecto para que este monstruo operara impunemente. Exactamente. Y este caso nos deja una importante lección. No podemos permitir que la indiferencia y los prejuicios nos cieguen ante el sufrimiento de los demás. Todas las vidas tienen el mismo valor y todas las desapariciones merecen ser investigadas con la misma diligencia. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la clase social, la adicción o la prostitución sean excusas para ignorar la violencia y la injusticia. El caso de Picton nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad. ¿Les brindamos la protección y el apoyo que necesitan? ¿O los dejamos a la deriva expuestos a la depredación de personas como Picton? Son preguntas incómodas pero necesarias. Y la respuesta, al menos en el caso de Picton, es evidente: el sistema falló. Falló a las víctimas, falló a sus familias, falló a la sociedad en su conjunto. Es una tragedia que no debemos olvidar. La memoria de las víctimas debe impulsarnos a luchar por un mundo más justo y equitativo, donde nadie sea invisible, donde nadie sea desechable. Cierto. Más allá de las fallas sistémicas, hay otro aspecto del caso que me inquieta: la brutalidad de los crímenes. ¿Qué nos revelan los detalles sobre la mente de Picton? Es difícil comprender la mente de un asesino en serie, pero en el caso de Picton hay detalles que nos dan una idea de su perfil psicológico. ¿A qué te refieres? Se sabe, por ejemplo, que Picton tenía una fascinación morbosa por la muerte y la descomposición. Se encontraron restos humanos en su granja en diferentes estados de putrefacción. Algunos incluso habían sido procesados junto con los restos de cerdos. Es un detalle macabro que realmente te pone los pelos de punta. Este detalle revela la naturaleza sádica y depravada de Picton. No solo se conformaba con matar a sus víctimas, sino que disfrutaba profanando sus cuerpos, degradándolos. Es un nivel de crueldad difícil de comprender. ¿Qué se sabe de la motivación de Picton? ¿Por qué hacía lo que hacía? Es difícil decirlo con certeza. Algunos expertos creen que Picton era un psicópata incapaz de sentir empatía o remordimiento. Otros sugieren que sufría algún tipo de trastorno sexual que lo impulsaba a cometer actos violentos contra las mujeres. En cualquier caso, estamos hablando de una mente profundamente perturbada, capaz de infligir un sufrimiento inimaginable. Así es. El caso de Picton nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, con la capacidad de algunos individuos para cometer actos de una crueldad inarrable. Y también nos recuerda la importancia de estar alerta, de no ignorar las señales de violencia, de luchar por un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan sobre la indiferencia y la brutalidad. Esa es la lección que debemos aprender de esta tragedia. Honrar la memoria de las víctimas, trabajando por un futuro más humano, más justo, más seguro para todos. Bien dicho. Y hablando de las víctimas, en la próxima parte de nuestro análisis nos enfocaremos en ellas, en sus historias, en sus vidas truncadas, en el legado de dolor que dejó este caso. Los esperamos para seguir explorando este caso que, aunque doloroso, nos ofrece valiosas lecciones sobre la condición humana. En esta última parte de nuestro análisis del caso de Robert Picton, vamos a centrarnos en las mujeres cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas. Sus historias son el corazón de esta tragedia. Y no podemos permitir que se pierdan en la sombra del horror. Es fundamental recordar que detrás de las frías estadísticas y los detalles escabrosos, Hay personas reales. con familias, sueños y un futuro que les fue negado. Cada nombre, cada rostro, representa una vida truncada, un dolor inconmensurable para sus seres queridos. Un dolor inconmensurable. Y es importante destacar que muchas de ellas, antes de ser víctimas de Picton, ya eran víctimas de un sistema Que las marginaba. que las invisibilizaba. Así es.
provenían de entornos desfavorecidos. Muchas vivían en la calle, se prostituían para sobrevivir, luchaban contra la adicción. ¿Eran mujeres vulnerables? Y el sistema, Les falló en repetidas ocasiones. en repetidas ocasiones, Y Picton se aprovechó de esa vulnerabilidad, de su invisibilidad social, de su invisibilidad para convertirlas en sus presas. en sus presas. Es desgarrador pensar que para muchas de ellas su desaparición ni siquiera fue reportada a la policía. Es una realidad dolorosa. Dolorosa. Para algunas familias, la confirmación de que su ser querido era una de las víctimas de Picton llegó años después, Años después. cuando se identificaron sus restos en la granja. Imagínate la agonía de no saber qué pasó con tu hija, tu hermana, tu madre. Fue durante tanto tiempo. Es una herida que nunca cicatriza por completo. ¿Qué se sabe sobre las víctimas? ¿Hay alguna historia en particular que te haya impactado? Hay muchas historias que te rompen el corazón. Serena Baswe, por ejemplo, era una joven indígena que luchaba contra la adicción a las drogas. Contra la adicción, Tenía solo 29 años cuando desapareció. 29 años, Mona Wilson, otra de las víctimas, era madre de 2 hijos. de 2 hijos. Su familia la buscó desesperadamente durante años sin saber que sus restos estaban en la granja de Picton. Historias que nos recuerdan que estas mujeres no eran solo números en una lista, sino personas con vidas, con seres queridos que las extrañan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Este caso, más allá del horror, nos obliga a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, Sobre la violencia. especialmente contra las más vulnerables. Es un problema que debemos abordar con urgencia. El caso de Picton puso en evidencia las fallas del sistema, la falta de atención a las denuncias de mujeres desaparecidas, los prejuicios que impiden que se les brinde la misma protección que a otras víctimas. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que tragedias como esta se repitan? Es fundamental tomar conciencia de la violencia que sufren muchas mujeres a diario. Debemos educarnos, informarnos y estar atentos a las señales de violencia en nuestro entorno. No podemos mirar hacia otro lado. Y también debemos exigir a las autoridades que tomen medidas para proteger a las mujeres, que investiguen las denuncias de violencia con seriedad, que brinden apoyo a las víctimas. Exacto. El cambio debe venir de todos los niveles, individual, comunitario y gubernamental. El caso de Picton debe ser un llamado a la acción, una invitación a construir una sociedad más justa, más equitativa, donde la vida de todas las personas sea valorada y protegida. Debemos honrar la memoria de las víctimas, luchando por un mundo donde la violencia y la injusticia no tengan cabida. Gracias por acompañarnos en esta inversión en el caso de Robert Picton. Un caso que nos confronta con la oscuridad del alma humana, pero que también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Esperamos que esta profunda inmersión en la historia de Picton les haya dejado con la misma sensación de urgencia que a nosotros, la necesidad de actuar, de luchar por un mundo donde este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. Gracias por escuchar.